¿Te gustaría cambiar todo un diseño en Figma del modo claro al modo oscuro con un solo clic? Empezamos configurando el modo normal de la pantalla. Para ello, creo un frame y utilizo una medida estándar para teléfono móvil. Dispongo de unos materiales preparados para diseñar la pantalla. Crearemos unas guías de columnas para ubicar mejor los elementos. Voy creando la composición a partir de los textos e incorporo también algunas imágenes. Me baso en la estructura para la composición. Elijo colores y distribuyo los espacios hasta obtener un resultado equilibrado. Alineo textos y cajas de imagen en el espacio. Una vez realizada la primera propuesta, pulso Play para ver el resultado. Ahora voy a crear un botón de compra con un CTA claro. Escribo el texto y con el botón derecho del ratón elijo enmarcar la selección. En el menú del lateral derecho ajusto los espacios internos del marco, a los lados, arriba y abajo. Redondeo el marco y lo renombro. Ahora lo duplico para crear el siguiente estado del botón. Cambio el color y lo renombro. Realizo el mismo proceso para el tercer estado. Ahora selecciono los tres marcos y creo un conjunto de componentes. Desde la pestaña de prototipo voy a animar el botón. Del primer al segundo estado con la interacción al pasar el ratón y del segundo al tercero con al pulsar. Así ya tenemos el botón para nuestro diseño. En la banda izquierda de la pantalla, en el menú de recursos, si clicamos en nuestro proyecto actual, aparece el botón, del que podemos extraer una instancia hacia el diseño. Como el tamaño es un poco grande, vamos a escalarlo. Pulsamos la tecla K y en el lateral derecho introducimos un nuevo valor de escala. Duplicamos el botón y lo colocamos en todos los productos. Pulsamos Play y comprobamos que los botones funcionan en el prototipo. Ahora vamos a crear las variables.
En este caso serán variables de color. Seleccionamos el logotipo y en el menú de color clicamos en los cuadrados. En Biblioteca pulsamos el más y creamos una nueva variable, asignándole un nombre para identificarla. Tenemos ya una variable de color corporativo que asignaremos a todos los textos que utilizan ese color. También la aplico al botón y creo una nueva variable para el texto blanco. Es mejor crear variables asignadas a conjuntos de elementos que funcionan juntos. Creamos el resto de variables de los colores de los botones y se van añadiendo a nuestra biblioteca. Ahora comprobamos que las instancias del botón ya tienen asignado el valor automáticamente. Voy a crear una variable específica para el fondo blanco. Podemos tener elementos del mismo color que queramos que, de un modo a otro, no tengan la misma conversión. Por ejemplo, quizá el texto cambia a un color distinto del fondo. Para ello necesitamos variables independientes, aunque tengan el mismo color de partida. Cuando todos los colores del diseño estén asociados a una variable, duplicaremos el frame. Luego vamos al menú de variables, que aparece a la derecha cuando no hay nada seleccionado. Editamos y vemos el listado de nuestras variables, con su nombre y el color asociado. Cambiaremos la palabra valor por Light Mode, de manera que entendamos mejor el funcionamiento. Ahora, pulsando el botón más, disponible en la versión de pago, se nos abre una nueva ventana de valor. Aquí pondremos como nombre Dark Mode y modificaremos los colores a cómo queremos que se vean en este modo. Podemos cambiar la tinta y la opacidad de las muestras. Lo ideal es usar nombres específicos para las variables, para recordar y modificar más fácilmente sus valores. Por ejemplo, color del título, color botón, etc. Ahora, con el frame seleccionado en el menú de apariencia, vamos al primer icono y, en colección de variables, elegimos el valor Dark Mode. Automáticamente se intercambian todos los valores de las variables.